Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de los dos primeros capítulos de WandaVision. Hemos hecho ya un vídeo en el que hablábamos sin spoilers, pero en este vídeo sí que vamos a hacer varios spoilers porque vamos a intentar explicar lo que hemos visto, bueno, contaros algunos huevos de Pascua que hemos visto bastante chulos y sobre todo, bueno, pues intentar teorizar qué es lo que está sucediendo en estos dos primeros episodios que, bueno, con lo poco que tenemos podemos intentar ya más o menos averiguar o intentar imaginarnos de qué va la historia. Si ya habéis visto los primeros episodios de WandaVision ya sabréis más o menos de qué va la historia. Parece ser que cada capítulo recrea una especie de sitcom americana. El capítulo 1, por ejemplo, recrea una de los años 50, mientras que el capítulo 2 recrea uno de los años 60. Y parece que se va a ser la tónica, que cada capítulo se vaya avanzando en el tiempo y, bueno, pues veamos sitcoms más modernas según avanzan los episodios. Incluso vemos como los actores, como, bueno, en este caso los actores de actores, porque vemos como Wanda y la Visión están interpretando, son actores de esa sitcom, pues vamos viendo cómo van cambiando, cómo su forma de actuar incluso se ve variada en función de cómo esa sitcom avanza en el tiempo. Hasta aquí todo parece bien, parece correcto, hasta que de repente vemos que en esa sitcom pasan cosas extrañas. Por ejemplo, en el capítulo 1 lo vimos al final, también durante el capítulo también vemos unos momentos un poco extraños y vemos como que las cosas no cuadran. Esta sitcom, que parece muy idílica, muy perfecta, parece que hay algo turbio, la verdad es que algo incluso siniestro llega en algún momento a serlo y no sabemos muy bien qué pasa. También al mismo tiempo que estamos viendo estos momentos extraños, nos damos cuenta de que quizá lo que estamos viendo pues no sea una sitcom que estén recreando en Marvel Studios en plan homenaje a esas series de televisión de los años 50 y de los 60, sino que parece que la Bruja Escarlata está recreando esa realidad. O, quién sabe, quizá esté moldeando la realidad, no lo sabemos muy bien. Quizá una de las incógnitas que tenemos, una de las primeras incógnitas que tenemos que averiguar, si por un lado es tan solo, por ejemplo, la imaginación o estamos dentro de la mente de la Bruja Escarlata y en su imaginación quizás esté durmiendo, tenga una especie de pesadilla, y esto tiene un poco de trampa, esté recreando estas comedias de situación, por ejemplo, o lo que quizá creemos que es lo más probable, que, bueno, pues parece ser que en ese lugar llamado Westview, que no sabemos muy bien qué es, parece una especie de pequeña ciudad americana, pues parece ser que la realidad está siendo alterada, probablemente la Bruja Escarlata sea responsable y esté creando una nueva realidad en la que se está recreando esas comedias de situación americanas. La verdad es que estos dos primeros episodios no nos han dado muchas respuestas a las incógnitas que teníamos antes de ver la serie y las nuevas que se han abierto cuando hemos visto estos episodios. Porque ahora que hemos visto lo que sucede, no sabemos muy bien, por ejemplo, por qué la Bruja Escarlata se encuentra en Westview. No lo sabemos. No sabemos si ha llegado por su propio pie, si ha llegado contra su voluntad. No sabemos muy bien si esta realidad alterada, si es que es una realidad alterada, la está alterando de forma voluntaria la Bruja Escarlata o al revés, de forma involuntaria. Pero tenemos más incógnitas y una de ellas incluso era antes de que la serie empezase. La Visión, no sabíamos si estaba viva o muerta, fue la única persona, el único androide, el único personaje que no se recuperó después del lapso, ya que fue un personaje que murió antes del chasquido de Thanos, por lo tanto cuando se deshizo todo lo que Thanos provocó, la Visión no volvió a la vida y no sabíamos muy bien pues si la Visión volvería a la vida o no. Ahora la hemos visto aquí, pero no sabemos muy bien si esto es un sueño de la Bruja Escarlata. Pues obviamente la Visión formaría parte de ese sueño. Si realmente es la realidad y es la realidad alterada, que creemos que va a ser esta última opción, si la Bruja Escarlata ha sido capaz de recrear a la Visión, también es cierto que, bueno, si mal no lo recordamos, en Infinity War, pues la Visión fue llevada a Wakanda y creo que antes de que fuera destruida, parece ser que dio tiempo a Shuri a hacer una especie de, como de copia de su cerebro, con lo cual es posible que después de Endgame pues Shuri haya conseguido reconstruir a la Visión, Shuri u otra persona, o incluso ni siquiera a lo mejor hacía falta tener las potas cerebrales y simplemente han conseguido reconstruir a la Visión. No lo sabemos, muchas incógnitas que tenemos, por ejemplo, en torno a la Visión que nos sorprende y que, bueno, pues la verdad es que estos dos episodios no han respondido muchas preguntas que teníamos y nuevas que han surgido en cuanto hemos visto estos dos primeros episodios. Bien, ya vamos a entrar un poco en detalle de lo que hemos visto. Aquí ya vamos a ir un poco más con los spoilers. Os habéis fijado que en los dos episodios hemos visto unos anuncios, ¿no? Estos anuncios tienen bastante importancia porque incluso Kevin Feige lo estuvo diciendo en las entrevistas que ha concedido, que estos anuncios, comentaba él, que nos iban a ir narrando el futuro de Wanda. Bueno, yo creo que no es exactamente así, o por lo menos yo lo veo
de otra manera. Quizás sí nos cuente el futuro, pero de momento está contándonos, yo creo, que el pasado de la propia Bruja Escarlata. Hemos visto como en el primer episodio, vemos cómo se anuncia una tostadora, y esa tostadora es ni más ni menos que de Industrias Stark. Y bueno, la verdad que nos llama la atención estos anuncios ficticios, que luego tienen un objetivo, y ese objetivo pues es quizá contarnos no sé si la psique o el subconsciente de la propia Bruja Escarlata, es decir, en la propia mente interior de la Bruja Escarlata, lo que ha vivido, sus recuerdos quizá. Por eso lo del futuro no entiendo muy bien de momento por lo que dijo Kevin Feige, pero bueno, queda todavía muchos episodios por ver. Pero está claro que este primer anuncio hace referencia pues, al pasado de la Bruja Escarlata. Más concretamente cuando nos cuentan en la era de Ultron, pues como Pietro y Wanda estuvieron durante mucho tiempo atrapados bajo los escombros de una bomba que cayó en su casa, en su vivienda, que mató a sus padres. Y que, bueno, pues estuvieron muchos días con una bomba que parecía que iba a estallar y que nunca estallaba. De hecho, si os fijáis, el pitido y la luz roja que aparece es muy parecido al pitido rojo que se puede ver en Iron Man, en la primera película de Iron Man, justo nada más comenzar, esa bomba que hiere de gravedad, que hiere mortalmente a Tony Stark. Pues prácticamente es el mismo sonido y el mismo dispositivo, ese pip, 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 que podemos ver. También, y eso, bueno, quizá tiene bastante sentido, que los personajes que llevamos en estos anuncios sean ni más ni menos que los padres de la Bruja Escarlata y de Mercurio. Así que también tiene bastante sentido porque esos personajes luego se repiten en el segundo anuncio. El segundo anuncio también tiene mucho que ver con el pasado de la Bruja Escarlata porque vemos ni más ni menos que un reloj de la marca Van Stracker. Hay que recordar que Van Stracker fue, bueno, un villano muy que duró muy poco, que bueno, pues que sometió a experimentos a los gemelos Maximoff y bueno, pues al parecer la interacción con la gema de la mente, no me equivoco como en el otro vídeo que no hacía más que decir la gema del alma, pues quizá con el cetro de Loki, que dentro estaba la gema de la mente, pues quizá alteró a estos gemelos y les dio pues esos superpoderes, ¿no? Pues esa parte del pasado de la Bruja Escarlata lo vemos en este episodio, en este anuncio, perdón, y vemos pues como nuevamente se recrea, yo creo que un fragmento a través de un anuncio del pasado de la Bruja Escarlata. Quizá próximos anuncios nos cuenten cosas que podrían pasar en el futuro y probablemente cambien los personajes. También una cosa que nos ha llamado la atención, bueno, también lo sabíamos porque se fue anunciando antes incluso de que la serie se estrenase, pues que bueno, íbamos a ver en esta WandaVision a la organización llamada Sword. Bueno, creo que la palabra correcta en inglés es Sword, que a mí no me sale. Yo siempre digo Sword, pensaba que así. Yo he jugado al rol durante muchos años diciendo Sword y no es así. Bueno, la traducción es espada y bueno, es ese juego de palabras de shield, sword, escudo, espada. Y bueno, muchos quizá no sabréis qué es Sword, ¿no? Los que no habéis leído cómics de Marvel, quizá no sois tan fans de los cómics de Marvel, pues estaréis un poco despistados en ese sentido. Pero lo vamos a aclarar, porque bueno, probablemente la recreación de Sword en el UCM sea bastante distinta a lo que son los cómics, pero algo seguro que tiene que ver. En los cómics, Sword es una organización, una especie de división de S.H.I.E.L.D., que nos la presentan justamente con, bueno, fue presentada en los Astonishing, otra palabra complicada, Astonishing X-Men, es decir, esos X-Men que fueron guionizados por Joss Whedon. Esos X-Men presentaron a Sword, que estaban liderados por, creo que se llamaba Abigail, no recuerdo el apellido, bueno, por Abigail, que además tiene un romance con la bestia. Y nos dan a entender que Sword es la organización, digamos, la contrapartida de S.H.I.E.L.D. de cara a las amenazas que vienen del espacio exterior. Es decir, mientras que S.H.I.E.L.D. se ocupa de todas las amenazas que ocurren en la Tierra, pues Sword estaría más pendiente de lo que ocurre de fuera. De hecho, cualquier invasión alienígena o cualquier problema que venga de las estrellas sería atajado por Sword. De hecho, su base está en una nave espacial y, bueno, pues buscando las analogías con el UCM, pues quizá probablemente Sword haya surgido una vez que S.H.I.E.L.D. fuera destruida en el UCM. Es probable que Nick Furia esté detrás de la creación de Sword, aunque en los cómics no es así, pero tiene todo el sentido del mundo porque vimos en la escena, creo que postcrédito de Spider-Man Lejos de Casa, que bueno, estaba como una especie de vacaciones en una nave espacial, en la nave espacial de los Skrull. Bueno, esa nave espacial que los Skrull tomaron al final, que si mal no recuerdo era... Bueno, ahora mismo no recuerdo si era la nave espacial del laboratorio especial de Marvel, o no sé si al final era una nave Skrull, bueno, no lo sé, pero parece que está
Nick Furia con los Skrulls, parece que está en el espacio y parece que, bueno, pues que está desde ahí gestionando y haciendo cosas. De hecho, Talos se está comunicando con Talos, que está en la Tierra, de hecho, tomando la identidad de Nick Furia. Y bueno, pues parece que está como contando lo que está sucediendo y parece como que están haciendo una especie como de nueva red de inteligencia para afrontar amenazas quizá no solamente de la Tierra, sino de cara al espacio exterior. Hay que recordar que tanto Talos como Nick Furia van a tener serie propia, se llama Secret Invasion, que tiene que ver en los cómics con una invasión de Skrulls, con lo cual es una invasión extraterrestre, con lo cual parece tiene bastante sentido que Sword aparezca. ¿Y por qué Sword puede aparecer en WandaVision? Bueno, pues muy sencillo. Si no existe S.H.I.E.L.D., si no existe una organización de inteligencia suficientemente capaz como para atajar amenazas que tiene que ver con superpoderes, pues quizás Sword actúe pues cuando de repente se haya detectado que en Westview pasa algo raro, ¿no? Y quizá pues ahí veamos cómo Sword hace acto de presencia. Eso lo hemos visto en los trailers, en unos momentos en los que pasan una especie como de camiones militares y demás. Y quizá, bueno, eso quizás probablemente nos lo cuenten más adelante en una especie de flashback. Bien, y antes de continuar, sí, lo que vamos a contaros ahora son un poco los huevos de Pascua que hemos visto. Huevos de Pascua que a lo mejor no tienen ninguna importancia, simplemente son guiños y detalles. La verdad es que aquí siempre Marvel Studios se le ocurra un montón y siempre vemos un montón de referencias. De hecho, bueno, uno de los huevos de Pascua que se puede ver es que en ese helicóptero que encuentra Wanda en el jardín, el número que tiene puesto es ni más ni menos que el número en el que aparece la Visión por primera vez en Los Vengadores. Además aparece como villano y es ese Behold the Vision tan famoso y esa portada tan emblemática que se ha homenajeado muchas veces. Yo no sé si esto está hecho a posta o no, yo creo que sí, pero la verdad es que alucino con el detalle que tiene Marvel Studios, o si no es así, alucino con la capacidad de conectar de la gente, porque yo ni me di cuenta, lo he estado viendo por internet, de la cantidad de huevos de Pascua. Yo creo que hay hasta demasiados huevos de Pascua. He visto por ahí hasta un vídeo en el que se hacen muchas referencias y muchas analogías con Shang-Chi, pues próxima película que vamos a ver estrenada. Y bueno, pues es cierto que bueno, pues sí, existen algunos nombres que, bueno, que ha habido gente que ha buscado referencias y, bueno, pues aparecen relaciones con Shang-Chi. Yo creo que es hilar demasiado fino. Es cierto, bueno, por intentar estirar un poco, que está presente en la serie Jimmy Woo, que le vimos ya en Ant-Man and the Wasp, es un personaje, creo que era del FBI, creemos que ahora forma parte de S.W.O.R.D., ahora lo contaremos un poco después, el tema de S.W.O.R.D. y los miembros que hemos podido ver que creemos que pueden ser de S.W.O.R.D., de la esa espada. Pero bueno, es cierto que Jimmy Woo en los cómics era un personaje más importante y era el líder de los agentes de Atlas, que es una especie de agencia de inteligencia muy al estilo de S.H.I.E.L.D., pero que operaba más, digamos, en el lejano oriente, es decir, en la zona de China, bueno, pues esa zona oriental, en Asia, y que, bueno, tenía mucho que ver con el tema, por ejemplo, de Shang-Chi y, por ejemplo, con el mandarín y todas esas tramas. Bueno, era un poco extraño, ¿no? Es cierto que este personaje no se parece nada al de los cómics. Dudo bastante que ahora le vayan a colocar como jefe de una organización Atlas. Yo creo que la organización Atlas además era una cosa muy antigua que se rescató recientemente, ya hace varios años, por parte de Marvel. Pero yo creo que es demasiado complicado para meter una nueva agencia de inteligencia que no se sabe muy bien. Venía de aquella época de los cómics más pulp. La trajeron de vuelta porque prácticamente Marvel Comics ha recuperado prácticamente todo. Pero no creamos que vemos a Jimmy Woo haciendo de líder de los agentes de Atlas. Y por eso digo que yo creo que hay muchos huevos de Pascuas que creo que están pues traídos al pelo. Bueno, es cierto a lo mejor que quizás se han cogido el homenaje de nombres de personajes y de agentes y de cosas así de los cómics para coger nombres y que sea todo más bonito. Pero bueno, sí que hay algunos huevos de Pascua que nos dejan un poco más pensativos y pensando si realmente podría haber algo. El que quizá a mí me llama mucho la atención tiene que ver con un pequeño detalle cuando vemos el segundo episodio, y cuando comienza, digamos, el segundo episodio y comienza, digamos, los créditos de ese segundo episodio, vemos, la verdad, que genialmente hecho a Wanda y la Visión como dibujos animados, y vemos, por ejemplo, cómo la Visión se prepara para ir a trabajar, ¿no? Y cómo, utilizando sus poderes de intangibilidad, recorre la casa, se ducha, se viste y de repente baja desde la planta de arriba, baja a la planta de abajo, al comedor, como para marcharse. Pero es que lo importante es que cuando pasa entre planta y planta, vemos justamente en la base de esa primera planta, entre el techo y el suelo, vemos de repente unos huesos y un casco que, cuando nos hemos fijado, nos hemos dado cuenta que es el casco del segador. Y cuando hemos visto todo esto nos hemos quedado diciendo, ¿what? ¿Esto qué es? Nos hemos quedado bastante sorprendidos.
Y además, incluso si echamos para atrás y vemos que en el capítulo 1, cuando vemos que el jefe de la visión le pregunta que si tiene algún cadáver en el sótano, pues la verdad que esto nos deja un poco trastornados. Y a lo mejor este huevo de Pascua, a lo mejor puede tener algo que ver con la trama o no. El caso es que este huevo de Pascua hace referencia a un personaje bastante importante dentro de lo que es las vidas de la Bruja Escarlata, de la Visión, y añadiremos un tercer personaje, Wonder Man o el Hombre Maravilla. El Segador es ni más ni menos que el hermano del Hombre Maravilla, de Simon Williams. De hecho, es un personaje que está obsesionado con vengar a su hermano. Su hermano, pues, en un momento determinado murió, y el Segador echó la culpa a los Vengadores, y luego, para colmo, pues Ultron cogió las pautas cerebrales de Wonder Man, de Simon Williams, y se las puso a la Visión, con lo cual el Segador también se siente como ultrajado porque han utilizado las pautas cerebrales de su hermano para dar vida a la Visión. Por eso es un personaje que aparece muchas veces en la vida de la Visión y de la Bruja Escarlata. Vamos más allá, en la reciente serie limitada que ha tenido la Visión. Por cierto, todo esto que estoy contando podéis saber más porque hicimos un vídeo. Dejamos aquí arriba en donde están las pastillas de las píldoras para enganchar a otros vídeos, un vídeo en el que hemos explicado estas cosas y donde hablamos más del Segador, del Hombre Maravilla y de la serie, por si queréis leerla, esta serie de la Visión, que la verdad es que nos quedamos flipados. No vamos a spoilear mucho, aunque sea un vídeo con spoilers, no vamos a spoilear mucho de la parte del cómic, pero diremos que el Segador aparece en este cómic, aparece de una forma bastante truculenta y tiene bastante que ver con eso que dicen de un cadáver, un sótano enterrado. Y bueno, pues en este caso no tiene que ver con la Bruja Escarlata, porque ahí en esa serie la Visión tiene una familia, lo contábamos en el vídeo, tiene una familia de sintezoides, tiene mujer, hijos y hasta perros sintezoide. Y bueno, pues es importante, ¿no? Y bueno, también hablamos, porque se aparece el Segador, inevitablemente se nombra al Hombre Maravilla. Y es que el Hombre Maravilla, aparte de que comparte las pautas cerebrales de la Visión, ha sido Vengador y ha sido miembro también ha sido miembro de los Vengadores Costa Oeste. También tuvo un romance tuvieron un affair romántico la Bruja Escarlata y la Visión. Por eso de que compartía las pautas cerebrales de la Visión, de la que fuera su marido la Visión, pues bueno, por lo tanto no sabremos si también en esta serie aparecerá en algún momento determinado este personaje, Simon Williams. También otro huevo de Pascua que nos ha llamado la atención, este quizá no tenga mucha importancia, pero sí que nos llama la atención por un poco lo truculento también que es que hemos visto que el jefe de la Visión se llama Arthur Hart. Este Arthur Hart, Arthur porque la mujer lo dice, Hart porque en varios momentos se nombra, podría hacer referencia a Jack Hart, o digamos su alias de superhéroe, Jack Sota de Corazones. Este era un personaje, un vengador, que al principio era un villano, luego fue un antihéroe, luego fue vengador. Bueno, al final este vengador se sacrificó por los Vengadores. Bueno, era un personaje que tenía una especie de poder radiactivo, un poder demasiado difícil de controlar, que se le estaba consumiendo. Bueno, una historia bastante complicada. Yo tampoco he leído mucho de este personaje, pero quizá nos llama la atención. Aquí sí vamos a spoilearlo porque tampoco tiene mucha importancia. Justo cuando estábamos en ese momento cumbre en los cómics de los Vengadores Desunidos, cuando se produce ese ataque brutal a la mansión, uno de los primeros sucesos extraños, y esos sucesos extraños ya os hemos contado en el vídeo que os decimos que no os perdáis, que veáis porque contamos muchas cosas, en esos sucesos tan extraños que son provocados por la Bruja Escarlata, en ese momento en que la Bruja Escarlata está desquiciada, está loca y sin querer intenta acabar con los Vengadores, pues vemos cómo aparece este personaje y se inmola, o se explota, o se detona, por como queráis decirlo, delante de la mansión de los Vengadores. Así que no creemos que el personaje aparezca, porque no creo que vaya más allá, pero bueno, este huevo de Pascua también nos parece bastante curioso. Otro huevo de Pascua, otra referencia a los cómics que también nos ha dejado un poco, al principio pensamos que tendría mucha relevancia, pero luego cuando hemos visto los episodios, quizá hemos visto también otro toque siniestro, porque hay mucha comedia, pero es que hay momentos que hay toques siniestros de cara al cómic. Es cuando vemos uno de los vecinos, Herb, que se llama así, que claro, vamos buscando referencias. El Herb que nos sale es un personaje relacionado con WandaVision, que bueno, pues tiene mucha importancia con el origen del personaje de la Bruja Escarlata y de Mercurio. Estamos hablando de Herbert Edgar Windham, llamado de otra manera el Alto Evolucionador. Este personaje es el responsable de alguna manera de la creación de los hermanos, de los gemelos Maximoff, de los poderes de los hermanos Maximoff.
El alto evolucionador era un científico que en un momento determinado consigue desarrollar una máquina que consigue llevar digamos, hasta la máxima cota de evolución a cualquier especie, ¿no? Le lleva, digamos, a su máximo potencial. De hecho, probó la máquina consigo mismo y se convirtió en un ser, pues, casi perfecto. Se convierte en la cumbre de lo que podría ser un ser humano, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo tuvo su base de operaciones en las montañas de Gundagore. O Gundagore. En ese lugar es importante porque en ese lugar es donde la mujer o por lo menos en la historia oficial durante mucho tiempo, la mujer de Magneto, Magda, huyó de Magneto temiendo, o sea, temiendo el poder que había visto desencadenado por parte de su marido y cómo lo había desencadenado, huyendo de él, lleva a los niños a ese lugar y se los entrega a un personaje que además hablamos ahora de él porque también tiene huevo de Pascua, a un personaje llamado Boba. En esa montaña, que está en esa montaña de Gundagore, donde mucho tiempo están en la montaña de Gundagore, hasta que Boba entrega a los niños, a los gemelos, se los entrega a una pareja, a Zumbador y Miss América, que es igual. En el vídeo que os hago referencia, ahí os contamos en qué cómic aparece y dónde está contada esa historia. Durante mucho tiempo pareció que Wanda y Pietro estuvieron durante ese tiempo en las montañas de Gundagore junto con Boba, que Boba es, bueno, ya lo contamos, es una vaca, es una vaca que ha sido evolucionada genéticamente por el alto evolucionador junto con otras bestias, otras criaturas, otros animales en esa montaña. Y el alto evolucionador pues evolucionó a Boba y Boba hizo de matrona durante un tiempo de estos niños, ¿no? Eso fue al principio, pero no hace mucho tiempo, bueno, ya era un par de años, quizá 2 o 3 años, se reescribió el origen de los hermanos Máximo, de los gemelos Máximo, y al final se acabó diciendo que el padre no era Magneto, sino que simplemente eran hijos de unos gitanos de Trancia, que es donde están las montañas de Gundagore, que fueron, digamos, secuestrados por el alto evolucionador, experimentó con ellos y les otorgó estos poderes que tienen ahora. Es decir, ese sería el origen ahora oficial que hay, por eso el personaje del alto evolucionador tiene mucha importancia. Y bueno, realmente pensamos que tan solo es una referencia, sin más, pero es cierto que cuando veis al personaje, él tiene una cara súper extraña, súper extraña. Las 2 veces que le hemos visto, tiene una cara como así, como si estuviera como mirándoles. A veces piensas como si estaba absorto, en plan atontado, pero otras veces como que tiene una mirada como más profunda o más como un doble sentido que no sé muy bien de qué va. De hecho, en el trailer hemos visto otra imagen suya, igual tiene una mirada como muy... Y no sé si es que está a lo mejor flipado, alucinado por lo que está pasando en la realidad alterada esta que está haciendo Wanda, o si realmente hay una intención más allá. Es cierto que el personaje del alto evolucionador, si lo ves en los cómics, es súper complicado, es una especie como de personaje muy tecnológico, una armadura muy tal, pero bueno, quizá haga su acto de presencia en el UCM, pues cuando a lo mejor todavía no se ha sometido a esa máquina evolucionadora y no le ha dado esos superpoderes. Bueno, en cualquier caso, terminamos ya con los huevos de Pascuas, hablando del último, que además me parece el más bonito y el más, no sé, quizá el que tiene como más encanto, es justamente el de Boba y el de un pequeño gatito. Lo podéis ver cuando están en ese segundo episodio, cuando estamos viendo esos créditos de presentación, esos dibujos animados. Pues creo que está Wanda en el supermercado y detrás hay unos carteles con anuncios en el que vemos la imagen de una vaca llamada Boba. Esta es referencia a la matrona Boba, que estuvo cuidando a los niños de pequeño, a Wanda y a Pietro. Y luego también justo tenemos al lado pues un gatito negro, que bueno, que es una referencia clara a la mascota que tenía Agatha Harkness, que bueno, que ya sabemos, creemos que en la serie de WandaVision Agnes es realmente Agatha Harkness, o bueno, no sé si le han cambiado el nombre, o quizá de momento aparezca con el nombre de Agnes y luego aparezca su nombre verdadero, pero bueno, creemos que es ella, porque bueno, ya hemos visto que tiene mucha referencia, ya lo decimos aquí ahora. Lleva un talismán, que además ese talismán se va manteniendo en los distintos trailers que hemos visto, los episodios que hemos visto. Ese talismán parece que tiene bastante misterio porque parece que lo conserva y tiene y es muy parecido al que lleva el personaje de Agatha Harkness en los cómics. Así que bueno, creemos que es este personaje y veremos, bueno, luego hablaremos más sobre Agnes. Antes de hablar sobre las teorías que creemos de lo que está sucediendo en WandaVision, vamos a hablaros de una última cosa que nos llama la atención. Vemos que al final del segundo episodio no solamente se produce el traspaso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color, sino también vemos cómo Wanda de repente parece que está embarazada, ¿no? Esto la verdad que tiene mucho
interés, porque ya hemos hablado en el vídeo en el que contábamos todo lo que tendrías que saber sobre Wanda y la Visión, pues en los cómics vemos que Wanda y la Visión tienen hijos, algo totalmente imposible, ya que la Visión es un ser artificial y por lo tanto no puede tener hijos, pero en los cómics los tuvo y parece ser que en la serie también los tiene. Esto es bastante importante porque además lo hemos visto en el tráiler, que hemos visto una cuna y hemos visto, bueno, también momentos determinados en los cuales se da a entender de que van a tener, parece, un hijo, aunque todos esperamos que sean dos, más que nada porque en los cómics tuvo dos hijos, tuvo dos mellizos. Y bueno, esos mellizos luego descubrimos que eran creaciones de Wanda, por lo cual daros cuenta de la magnitud del poder que tiene la Aguja Escarlata de poder crear dos vidas, aunque sea en ciertos momentos. Y luego además en los cómics esos personajes finalmente, pues bueno, tras una larga historia, se encarnaron en dos niños de verdad y bueno, pues actualmente, aunque no son hijos reales de la Aguja Escarlata, sí se les da, o ellos mismos se consideran que son hijos de la Aguja Escarlata. Bien, y ahora vamos a contaros un poco lo que creemos que sucede en la serie de WandaVision. Esto es lo que creemos que ocurre, lo hemos contado un poco al principio, es que probablemente después de lo que suceda en Endgame, no sabemos muy bien el porqué, la Aguja Escarlata, Wanda va a acabar en Westview. Y ahí no sabemos muy bien el porqué, vamos a ver cómo crea una realidad alterada de lo que es Westview. De hecho, la gente que está en Westview se ve atrapada y se ve, digamos, que de forma involuntaria se convierten en parte de esa realidad involuntaria y por tanto forman parte de esa sitcom, ¿no? Eso nos parece claro. Obviamente la Aguja Escarlata es quien está creando esa realidad porque vemos cómo puede controlar esa realidad. De hecho, en el segundo episodio, cuando aparece de la alcantarilla ese apicultor con el logo de S.W.O.R.D, parece que eso a la Wanda no le cuadra y consigue remodificar la realidad echando, digamos, marcha atrás y que eso no ocurra, ¿no? Eso parece claro que es lo que está ocurriendo en la serie. Vamos más allá y lo que tenemos que pensar es Wanda la causante de esta, o mejor dicho, es responsable Wanda, es responsable consciente de que está alterando la realidad. Creemos que no, porque como podemos ver en el segundo episodio, y ahí es cuando está la participación de Jimmy Woo, escuchamos la voz de este personaje, que dice: Wanda, Wanda, ¿estás ahí? Wanda, ¿quién te está haciendo esto? Da a entender que hay una tercera fuerza, hay alguien externo que parece que está obligando a la Aguja Escarlata a hacer todo esto. Es un poco lo que nos da a entender todo lo que sucede, ¿no? Entendemos que esto no es un sueño, que esto tiene que ser realidad, porque creemos que S.W.O.R.D ha venido aquí pues para intentar poner fin a esta situación, intentar remediar lo que está sucediendo, intentar explicarlo y demás. Ahí es donde entran en juego, yo creo que algunos de los agentes que hemos visto creemos que son de S.W.O.R.D, uno de ellos es Jimmy Woo, que aunque era un agente de FBI, quizá haya sido fichado recientemente para formar parte. Jimmy Woo le vimos que era el que trabajaba, era como, digamos, el agente condicional cuando estaba Ant-Man preso, cuando en Ant-Man y la avispa. Y bueno, pues este sería uno de los miembros. Un segundo miembro creemos que es Darcy. Ese personaje lo vimos en Thor, en Thor 1 y 2, es la amiga del personaje que interpreta a Natalie Portman, del interés romántico de Thor. Y bueno, pues parece que puede haber sido fichada por S.W.O.R.D debido sobre todo porque los experimentos que hacían en Thor tenían mucho que ver con lo que son las dimensiones, estas realidades, y a lo mejor pues por eso la cogen. De hecho, se cree que es la persona que se ve cuando se hace un zoom hacia afuera de la televisión y se ve como está como notando algo. Creemos que es ese personaje. Pero hemos visto también un personaje que, aunque no se ha hecho llamar todavía con su nombre real, sí sabemos que es Mónica Rambeau. Mónica Rambeau sería hija del personaje que vimos en Capitana Marvel y que, bueno, probablemente pues ahora forme parte de S.W.O.R.D. Imaginamos, no sé muy bien, porque la verdad es que la niña era muy pequeña cuando la vimos en Capitán Marvel y no sé si el lapso ha sido tiempo suficiente como para esta niña haya crecido y pueda formar parte de los Vengadores, de los Vengadores de S.W.O.R.D. Quizá todavía sea muy joven, no lo sé, a eso también lo tienen que explicar. Y bueno, incluso en este caso vemos como que por una escena de un tráiler creemos que Mónica Rambeau no sabe muy bien quién es, parece que está como perdida.
Aquí es donde vamos a teorizar que Sword está intentando poner fin a esta realidad alterada que está creando WandaVision, la Aguja Escarlata, y por lo tanto yo creo que va a intentar ayudarla, por eso intentan meterse. Yo creo que Monica Rambeau penetra en ese escudo, porque luego hemos visto en el tráiler una especie como de energía, una especie como de esfera roja, eso no hemos podido ver, como que quizá haya conseguido penetrar dentro de esa realidad. Y bueno, pues de repente veamos que se ve alterada y pierde su memoria y no sabe muy bien qué es lo que está. Mientras que yo creo que el resto de actores que vemos, bueno, de vecinos de Westview, probablemente sean vecinos de Westview que están atrapados. En el caso de Mónica yo creo que ella ha entrado por su propio pie. También hablando sobre este tema, podemos decir, por ejemplo, que en el trailer vemos un helicóptero que está justo ahí cerca de esa cúpula de energía roja, y quizá nosotros teorizamos que ese helicóptero sea el mismo que luego encuentra la Aguja Escarlata en el jardín pequeño, claro, es decir, quizá el helicóptero haya entrado que igual el helicóptero lleva el símbolo de Sword, por lo cual pertenece a esta organización, haya conseguido traspasar esa esfera, esa cúpula de energía, y se haya visto alterado, como debe pasar a todo lo que penetra, y por lo tanto se convierte en un juguete. Yo creo que incluso el apicultor, nosotros decimos, ¿por qué un apicultor? Pues quizá a lo mejor es otro intento de un agente de SWORD de entrar por el alcantarillado. Quizá ahí no se ve afectada la realidad, y yo pienso que a lo mejor cuando él sube a la superficie, pues digamos el traje que a lo mejor lleva de contención, a lo mejor un traje en plan NBQ, pues a lo mejor cuando sale a la superficie pues se convierte en un traje de apicultor. Muchos dicen que que es también otra especie como de huevo de Pascua, que este traje de apicultor puede hacer referencia a IMA, que es una organización científica criminal que existe en los cómics de Marvel, que es Ideas Mecánicas Avanzadas. Este IMA, bueno, pues es caracterizado porque tenía una especie como de gorro o de capucha que parece un poco como una especie como de gorro de apicultor, o una especie como de gorro en plan así. Otra cosa que también me llama mucha atención es que vemos hexágonos, y los hexágonos ya sabemos que las abejas construyen cosas en panel, con lo cual esto no sé si tiene que ver algo o no, eso a mí sí me llamó la atención. El caso es que nosotros creemos que Sword está intentando entrar para ayudar a Wanda, para poner fin a esa red alterada, y por eso vemos ahí como hay varios miembros, vemos a Jimmy Woo, tenemos a Darcy, tenemos a Monica Rambeau, y bueno, pues parece que están intentando poner fin y averiguar qué es lo que está sucediendo. Se nos olvidaba decir que con el tema de Sword también hay otro dato en el que creemos que obviamente Sword está intentando entrar en esa esfera, porque vemos como en algún momento determinado, esto se ve sobre todo en el capítulo número 2, que es donde ya nos van dando más pistas, porque en el 1 muy poco nos muestran, con cierta lógica, porque creo que poco a poco van a ir desentramando esta historia. Vemos como hay unos golpes que aparece, que al final yo creo que la Visión y la Aguja Escarlata pues justifican como que es las ramas de un árbol que golpean a la casa, pero no, nosotros creemos que realmente, bueno, obviamente es la justificación que dan, la justificación inocente que dan, pero realmente lo que está sucediendo es que son intentos probablemente desde fuera de entrar por parte de Sword. Así que bueno, esto es un poco la teoría que tenemos con Sword. Yo creo que cuando estemos ya en el capítulo 5 o 6 probablemente se nos haga un flashback y veamos, por ejemplo, cómo Sword acude a esa amenaza. Probablemente ahí nos cuenten más cosas, quizá ahí nos cuenten por qué la Aguja Escarlata está en Westview. Ahí yo creo que va a ser ese episodio el definitivo, yo creo que será el 6º o 7º, en el que veamos pues más la historia contada y que veamos el papel que juega tanto Sword como la Aguja Escarlata, y estemos muy cerca de averiguar quién es el enemigo que se esconde detrás de toda esta historia. Y precisamente sobre ese enemigo que queremos averiguar quién es de lo que vamos a hablar aquí, y con esto terminamos. Bueno, por un lado hemos visto al personaje de Agnes. El personaje de Agnes creemos que es Agatha Harkness, lo hemos dicho antes. No sé si de momento ha adquirido este nombre y más adelante mostrará su verdadero nombre. Yo juraría que en IMDb salía con el nombre de Agatha Harkness y no salía con el de Agnes. Yo juraría haberlo visto al principio, no sé si está cambiado ya o no, no lo sé. Pero en teoría el personaje de Agatha Harkness en los cómics es como, digamos, la mentora, la que ayuda a la Bruja Escarlata a manejar sus poderes de brujería. Es más bien una aliada que, digamos, que un enemigo. Pero bueno, es un personaje que al fin y al cabo es una bruja, en los cómics es una bruja que ha vivido durante años y años, es una superviviente de las brujas de Salem. Y bueno, pues es un personaje que tiene que ver mucho con la brujería. Y bueno, pues también ha sido
digamos, es un personaje gris, no es ni buena ni mala. Ha ayudado a la Bruja Escarlata y eso sí, procesa digamos, una gran preocupación por su puesto de personaje y la defiende a toda costa. Hay una cosa que nos llama la atención de este personaje, que es que en todo momento habla de su marido. Y su marido no aparece en ningún lado. Incluso hay alguna frase que da a entender como que, bueno, que hasta podría ser el diablo su marido, ¿no? Obviamente, al ser una bruja, se supone que todas las brujas están casadas con el diablo, con el demonio. Y bueno, esto ya nos hace las primeras pistas de que a lo mejor estamos hablando de Mephisto. Y esto lo hemos dicho ya en varios vídeos, porque, bueno, Mephisto se rumorea que podría ser el villano de la película de Doctor Extraño 2, ese multiverso de la locura, ¿no? Al principio pensábamos que era Pesadilla, un personaje que también tendría bastante sentido dentro de WandaVision, porque si alguien está alterando la mente de la Bruja Escarlata, qué mejor que un personaje, un villano como Pesadilla, que se introduce en los sueños de la gente y a través de ahí pues consigue todos sus propósitos. Pesadilla estaba rumoreado, dicen que ahora es Mephisto, ambos personajes podrían ser, bueno, ahí está la historia. Hay que recordar que WandaVision va a estar enlazada directamente, al igual que Loki, con Doctor Extraño 2, así que algo tiene que haber. Y bueno, lo cierto es que el personaje de Mephisto sería un poco extraño que apareciera, pero es cierto que en un momento determinado nos tienen que explicar, digamos, la parte de brujería que tiene la Bruja Escarlata. Si la Bruja Escarlata va a coger los poderes que tienen los cómics, ya hemos visto que ahora ya tiene el poder de alterar la realidad, pues veamos que el siguiente poder que existe sería pues a lo mejor el de poder manejar más la magia. En un principio determinado parece un poco extraño que en Marvel Studios metan el tema del demonio, brujería y demás, pero es cierto que vamos a tener dentro de muy poco, por ejemplo, a Blade, con lo cual tenemos a vampiros. También nos dicen que Caballero Luna va a ser una serie que también va a tener una parte mística, arcana bastante importante. El Doctor Extraño obviamente habla de brujería y demás, pero es cierto que nos lo presentaron como una especie de ciencia, lo hicieron como muy científico. La verdad es que fue un acercamiento bastante moderno y bastante fresco, y de repente volverlo y a presentarnos personajes como puede ser el diablo, el demonio, bueno, Pesadilla a lo mejor sí es fácil que sea presentado, ¿no? Pero un personaje como Mephisto nos cuesta más, pero en teoría por poder lo pueden hacer. De hecho, en Stream Marvel decían que si nos fijábamos en los relojes que aparecen, no aparecía el número 6. Claro que esto es una referencia clara al 666, al número de la bestia, el número del diablo. Es cierto que en un reloj se ve, pero en el otro que está en el anuncio creo que es el anuncio de la tostadora, ahí apenas yo no he conseguido ver, no veo ningún número, con lo cual no sé si está el 6 o no. Pero bueno, es una teoría que lanzan Stream Marvel y molaría, sería hilar muy fino por parte de Marvel Studios si con ese detalle del 6666, al quitarlo, pues hacen alusión a la presencia de Mephisto. Igual, también es cierto que en los diálogos también se hace referencia a que el diablo está en todas las cosas pequeñas o algo así, una especie de frase, y ahí es donde Agnes responde, pues también mi marido es el diablo o algo así. Juegos de palabras que la verdad que tiene bastante intriga, y bueno, la cuestión es saber realmente quién es el que está detrás de toda esta manipulación que está sufriendo la Bruja Escarlata, y eso yo creo que es lo más importante, y eso creo que va a ser la historia. Yo creo que si esta historia va a tener continuación de Doctor Extraño, sí que tiene que ser alguien que tenga que ver con la magia. De hecho, pues tiene que ser el enganche adecuado para ver todo esto en Doctor Extraño 2. Y bueno, también es cierto que bueno, ya hemos visto muchas cosas místicas y arcanas. Si hablamos de Asgard, y igual. Lo único que siempre el acercamiento que hacía Marvel Studios, por ejemplo, igual en Asgard, la tecnología asgardiana, que en teoría es una tecnología como muy mística, parece que es magia, espadas, armaduras y naves y demás. Bueno, pues al parecer la explican como que es otra tecnología más. De hecho, así lo explican creo que eran Lejos de Casa, ¿no? Que ahora decían que antes se daba mitología nórdica en clase de historia y ahora se da en la clase de ciencia, ¿no? Es un detalle muy, muy chulo que vi. Así que bueno, suponemos que algo tendrá que haber. De momento es lo único que podemos teorizar. Nosotros creemos que la cosa puede ir por ahí. Lo que también queremos preguntaros es qué opináis vosotros, cuáles son vuestras teorías, qué opináis de los huevos de Pascua que habéis visto. Si hay alguno que no hemos visto, pues nos lo podéis decir. Bueno, hemos visto un montón, pero estos son los más importantes que nos ha parecido. Y bueno, pues nada, pues os leeremos y os contestaremos en los comentarios. Así que nada más, lo dejamos aquí. Ya muy pendientes del tercer episodio, que lo tenemos ya aquí. Ya de hecho cuando veáis este vídeo probablemente ya tengamos el tercer episodio. Y así que nada, pues nos seguimos viendo aquí en Marvel Sin Filtro. Dejad vuestros comentarios, como siempre pediros un like si os ha gustado el vídeo, que compartáis el vídeo.
seguidnos en nuestras redes sociales y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campaña de notificaciones, la campana de notificaciones para que cuando subamos un vídeo nuevo os llegue una alerta. Así que sin más, nos vemos dentro de un poquito tiempo, no sé si hablando del tercer episodio de WandaVision o no. En cualquier caso, seguimos hablando de Marvel. Un saludo, nos vemos, hasta luego.